Imagina una torre de metal de más de 40 metros de altura, tan alta como un edificio de 14 plantas, y más estrecha que la mayoría de ellos, cayendo desde el borde del espacio. Viene de impulsar un cohete hacia órbita, baja varias veces la velocidad del sonido y debería terminar hecha pedazos contra el suelo o el mar, como pasó durante décadas. Pero en lugar de eso, enciende un motor, se frena en seco, despliega 4 patas y se posa de pie, suave, sobre una diana del tamaño de una pista de tenis. Durante más de medio siglo, esto fue ciencia ficción. Hoy lo veremos explicado paso a paso. ¿Cómo se logra y por qué fue tan difícil? Para entender por qué es tan importante, hay que mirar cómo había funcionado la cohetería desde sus inicios. Cada cohete se usaba una sola vez. Despegaba, soltaba su carga, y sus distintas partes caían al océano o se desintegraban. Era, literalmente, tirar a la basura una máquina de altísima precisión después de un único viaje. Y no una parte cualquiera. La primera etapa, el gran cilindro inferior con los motores, es con diferencia la pieza más cara. Según las estimaciones, supone entre el 60 y el 80% del coste del cohete entero. El propio fundador de SpaceX lo resumió con una comparación sencilla. Un cohete cuesta más o menos lo que un avión de pasajeros. Pero a nadie se le ocurriría tirar un avión después de un solo vuelo. Lo repostamos y vuelve a volar miles de veces. Si hiciéramos con los aviones lo que hacíamos con los cohetes, un billete costaría una fortuna. La idea, entonces, parecía obvia: recuperar la primera etapa, revisarla y volver a usarla. El problema es que decirlo es fácil. Hacerlo había resultado durante 60 años prácticamente imposible. Hubo intentos. El transbordador espacial recuperaba parte de su estructura. El orbitador volvía planeando y sus 2 cohetes de combustible sólido caían en paracaídas al mar para revisarse. Pero el gran tanque naranja se perdía en cada misión, y rescatar las piezas del agua salada y dejarlas a punto salía tan caro que apenas compensaba. Hubo también vehículos de prueba que despegaban y aterrizaban de pie a baja altura, como el Grasshopper de la propia SpaceX a principios de la década de 2010. Pero una cosa son saltos de ensayo, y otra muy distinta traer de vuelta, intacta y de pie, una etapa que acaba de lanzar algo a órbita a miles de kilómetros por hora. Ese muro se rompió en diciembre de 2015. En el vuelo número 20 del Falcon 9, tras soltar 11 satélites de comunicaciones en órbita, la primera etapa hizo algo que nunca se había visto. Dio media vuelta, regresó hacia la costa y se posó suavemente sobre una plataforma de hormigón en Cabo Cañaveral, la llamada Zona de Aterrizaje 1. Por primera vez en la historia, la etapa principal de un cohete que había impulsado una misión orbital volvía a casa de una pieza. Aquel propulsor no se volvió a lanzar. Hoy se conserva, en pie, expuesto a las puertas de la sede de la empresa. 4 meses después, llegó el segundo gran paso, todavía más difícil. En abril de 2016, durante una misión de carga rumbo a la Estación Espacial Internacional, la primera etapa no volvió a tierra firme. Esta vez aterrizó en mitad del Océano Atlántico, sobre un barco no tripulado, a unos 300 kilómetros de la costa de Florida. Una plataforma flotante, con su irónico nombre pintado en la cubierta, meciéndose sobre las olas, sobre la que un cohete de 40 metros se posó de pie. Era el primer aterrizaje vertical de la historia sobre una plataforma en el mar. Pero aterrizar es solo la mitad de la hazaña. De nada sirve recuperar un cohete
si luego no te atreves a volver a usarlo. Y esa prueba de fuego llegó en marzo de 2017, aquella misma primera etapa que había aterrizado en el barco un año antes. Se montó en un cohete nuevo, se revisó y volvió a despegar, esta vez con un satélite de telecomunicaciones. Cumplió su misión y volvió a aterrizar. Era la primera vez que una etapa orbital volaba 2 veces desde la retirada del transbordador. Ese día, el sueño dejó de ser una promesa y empezó a ser un negocio. Ahora bien, ¿cómo se consigue exactamente que semejante mole baje del cielo y se pose de pie? Sigamos a la primera etapa desde el principio. En su base lleva 9 motores, alimentados con queroseno y oxígeno líquido. Esos 9 motores trabajan juntos durante los primeros minutos del vuelo para empujar todo el cohete hacia arriba. Cuando han hecho su parte, a unos 2 minutos y medio del despegue, y ya por encima de la parte más densa de la atmósfera, la primera etapa se separa del resto. En ese instante viaja a varios miles de kilómetros por hora, varias veces la velocidad del sonido, dando tumbos en el vacío. Lo primero es poner orden. Unos pequeños propulsores de gas frío que sueltan chorros de nitrógeno a presión, voltean con cuidado el cilindro para colocarlo en la posición correcta. Motores por delante, listo para frenar. Si la misión permite volver a tierra, llega entonces el primer encendido clave, el llamado encendido de retorno. La etapa reenciende 3 de sus 9 motores y empuja contra su propio avance, como quien lanza una pelota hacia adelante para que vuelva a la mano. Con ese frenazo invierte el rumbo y se encamina de vuelta hacia la costa. Mientras cae, la etapa necesita dirigirse en el aire y para eso despliega su instrumento más característico, 4 rejillas metálicas con forma de gofre, las llamadas aletas de rejilla. Cada una se mueve por separado y juntas gobiernan la caída como el timón de un dardo gigante, corrigiendo el rumbo metro a metro. Desde 2017 son de titanio macizo, fundidas en una sola pieza, capaces de soportar el calor de la reentrada sin escudo. Las primeras, de aluminio, se calentaban tanto que las cámaras de a bordo llegaron a grabarlas envueltas en llamas, y había que cambiarlas tras cada vuelo. Luego viene el momento más violento. Al volver a hundirse en las capas densas de la atmósfera, el aire se convierte en un muro. La etapa reenciende otra vez 3 de sus motores en pleno descenso, en lo que se conoce como encendido de reentrada. No es para acelerar, sino todo lo contrario. Ese chorro de fuego apunta contra la marcha, frena el descenso y, de paso, crea un escudo de gases que protege los motores del calor y de la brutal presión del aire. Visto desde fuera, parece una estrella fugaz al revés, una bola de fuego que en vez de apagarse, se va frenando. Y entonces llega lo más difícil de todo, el aterrizaje. A pocos kilómetros del suelo, el motor central vuelve a encenderse para el frenazo final. Aquí aparece la parte más contraintuitiva de toda la maniobra. La etapa, ya casi vacía de combustible, pesa muy poco, y resulta que aun encendiendo un único motor al mínimo de potencia, su empuje es mayor que ese peso. Dicho de otro modo, el cohete no puede quedarse flotando, no puede frenar, detenerse en el aire y posarse con calma, porque en cuanto se parara, el motor lo volvería a lanzar hacia arriba. La única solución es un cálculo de una precisión extrema, apodado con humor negro frenazo suicida. El motor se enciende lo más tarde posible, ya muy cerca del suelo, y debe quedar a velocidad cero justo en el instante en que toca tierra, ni 1 metro antes ni 1 después. Mientras tanto se despliegan las 4 patas, y el cilindro,
que venía cayendo a miles de kilómetros por hora, se queda completamente quieto, de pie, en cuestión de segundos. No hay segundas oportunidades. O sale a la primera o no sale. Queda una pregunta natural. Si saben aterrizar en tierra, ¿por qué tantas veces lo hacen en mitad del mar, sobre un barco? La respuesta es la energía de cada misión. Cuando la carga es pesada o va a una órbita muy alta, el cohete tiene que gastar casi todo su combustible en el empujón. La primera etapa se separa más rápido y mucho más lejos de la costa, y sencillamente no le queda margen para regresar. En esos casos aterriza mar adentro, justo bajo su trayectoria, sobre el barco. Las misiones más ligeras, en cambio, dejan combustible de sobra para dar media vuelta y volver a tierra firme. La diferencia es real. En una misión exigente, la etapa puede separarse a más de 8.000 kilómetros por hora, frente a los 6.000 y pico de una misión más suave. ¿Y para qué todo este esfuerzo? Para volar muchas veces. Lo que empezó como un experimento se ha vuelto rutina. Hay primeras etapas que han despegado y aterrizado más de 30 veces. A principios de 2026, una de ellas alcanzó su 33º vuelo, y la empresa trabaja para certificarlas hasta los 40. Revisar una etapa usada cuesta una fracción de lo que cuesta fabricar una nueva. Y al reutilizar precisamente la pieza más cara del cohete, el precio de poner un kilo en órbita se ha desplomado respecto a la cohetería tradicional. Eso es lo que de verdad ha cambiado. No un truco vistoso, sino la economía entera del acceso al espacio. Por eso, lo que durante 60 años fue pura ciencia ficción, se ha convertido en algo tan habitual que muchos aterrizajes ya ni salen en las noticias. La física no ha cambiado. Frenar de varios miles de kilómetros por hora a cero, equilibrando un cilindro larguísimo sobre la llama de un solo motor, sigue siendo igual de difícil. Lo que cambió fue la ingeniería, la obstinación y miles de horas de cálculo, ensayo y error. Así que la próxima vez que veas un cohete bajar del cielo y posarse de pie, recuerda que esa imagen tan tranquila fue, hasta hace muy poco, sencillamente imposible.